Bueno, pues bienvenidas a la clase número 3 de Seminario de Tesis. Hoy 27 de mayo vamos a empezar a tener los primeros acercamientos a nuestro proyecto de tesis, qué temas nos interesan, por qué es importante, qué cosas vamos a aportar, etcétera, etcétera. Entonces, como saben, pues son poquitas lecciones en el programa, pero no por eso van a ser menos contenidos. En este caso, hoy terminaríamos el tema 1 y el próximo viernes 3, ya empezaríamos a trabajar pues con sus temas de proyecto de tesis que hayan elegido, ¿sale? Entonces, bueno, para empezar, voy a compartirles estas 3 definiciones de qué es la investigación y básicamente pues para qué sirve o cuál es su función, ¿no? Primero pues digamos que a grandes rasgos nos sirve para adquirir conocimientos y resolver problemas en general. No imaginemos que la investigación o que la metodología científica está lejana a nosotros y solo la hace gente que está encerrada en un laboratorio, porque no es cierto, ¿no? Tan no es cierto que existe la investigación mercantil o todas estas personas que nos hablan por teléfono o que van a nuestras casas a consultarnos cosas. O sea, al final son datos, información estadística o datos que proporciona la gente para que a partir de esa información y ese análisis se pueda resolver un problema o se engrose, digamos, el campo de conocimiento, ¿no? Sampieri es uno de los básicos que vamos a estar trabajando. Hoy les voy a subir el primer capítulo porque en la clase que viene vamos a estar trabajando nuestros temas y además vamos a identificar si lo que vamos a hacer es cuantitativo o cualitativo o qué tipo de investigación va a ser. Sampieri es uno de los que más habla del tema, hace esta diferenciación muy clara, pero pues en general nos dice que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Puede ser un fenómeno biológico, un fenómeno social, ¿no? O sea, no pensemos que es solo ciencias duras o etcétera. Rodríguez y Díaz, en una versión más actualizada, nos dice que el método científico es un modelo de investigación sistémico con diversas representaciones, ¿no? O sea, no se trata solamente de un cierto grupo, los que hacen método científico, sino se puede aplicar o tiene diferentes representaciones dentro de las disciplinas o la sociedad, ¿no? Salinas lo plantea como el estudio sistemático, controlado, reflexivo y crítico de proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones entre fenómenos naturales o sociales. Acuérdense que a partir de que nosotros elegimos un tema de investigación, tenemos que tener en la mente que existen al menos 2 factores o 2 variables que están relacionadas la una con la otra, ¿no? No importa si eliges el cuantitativo o el cualitativo, al final de cuentas lo que importa pues es que tengamos la capacidad de diferenciar a la una de la otra y sobre todo de tener esta, pues digamos, esta idea de comparar o de plantear un problema a partir de la relación de 2 cosas. No importa si esa relación existe o no existe. O sea, yo asumiría a partir de mi hipótesis, de mi justificación o de mi objetivo, que esa relación existe. Si al final de mi proyecto de tesis descubro que no es válida esa relación, pues bueno, no importa. O sea, eso no significa que ya reprobé o que mi tesis está mal, sino que solo puedo decir que esa relación pues no es significativa, aunque yo lo haya planteado así, ¿no? Pensemos en un ejemplo, por ejemplo, hay mucha investigación alrededor dentro de las ciencias de la educación, de los estilos educativos que tienen los educadores o que tienen los maestros en el desarrollo emocional de los niños. Entonces, si notan, ahí yo ya estoy planteando una relación entre 2 cosas, ¿no? Digo, no yo, pero, o sea, dentro del campo hay una subárea que se dedica a ese análisis, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues nosotros podemos estar pensando ya o más o menos hacernos una idea de
qué relaciones existen, ¿no? O qué podríamos plantear. ¿Cuáles son los procesos generales de la investigación? Pues tanto de una como de otra es el planteamiento del problema, la revisión de la literatura de investigación, ahorita vamos a ir revisando eso, recolección de los datos, observación reflexiva, análisis de los datos y reporte de los resultados. Estos en letras mayúsculas son más como hacia proyectos de las ciencias duras o experimentales o biológicos, o incluso, por ejemplo, cuando empezaron todo esto de las vacunas, pues se utilizaba este tipo de análisis, ¿no? Luego, en los números griegos está la pregunta de investigación, el marco teórico, la hipótesis, el diseño de investigación, el análisis de resultados y las conclusiones. Este es, en general, un mapeo de la investigación más cualitativa o más hacia lo social, no sé, lo antropológico, lo histórico, ¿no? O incluso pues en nuestro caso hacia las ciencias de la educación, ¿no? Como le planteaba hace un ratito a Lainey, Lau, cuando nosotros pensamos en la relación que vamos a plantear en nuestro proyecto de tesis, tenemos que hacerlo desde nuestro campo de estudio, ¿no? En este caso, pues de las ciencias de la educación, yo le ponía el ejemplo de que existe mucha investigación acerca de los estilos educativos de los maestros y su impacto en el desarrollo emocional del niño. Es un tema interesante y en el propio título está una relación, ¿no? Entonces, incluso aunque yo en el título no estoy diciendo que voy a hablar de cosas cuantitativas, pues se asume que voy a utilizar un tipo de investigación, pues donde voy a hacer mi pregunta, mi marco teórico, mi hipótesis, mi diseño de investigación, ¿no? O puede ser también la otra, ¿no? Revisar la literatura y luego hacer la recolección de datos. Tanto en la recolección de datos como en el diseño de investigación, o sea, de su lado izquierdo con la letra C, o en su lado, bueno, en mi lado derecho, el diseño de investigación con el número 4, esos dos es ahí donde nosotros podemos empezar a idear cómo vamos a medir lo que queremos medir, ¿no? Cómo yo voy a saber que los estilos educativos impactan en el desarrollo emocional del niño. Ah, bueno, pues eso entra en el diseño de investigación, ¿no? ¿Cómo, cómo iniciar una investigación o proyecto de tesis? Pues bueno, yo creo que aquí están al menos estos dos casos, ¿no? Que espero que ustedes pues se sientan identificadas con el primero y si es con el segundo, pues no importa, también vamos a poder analizarlo porque para eso estamos en la clase y para eso estamos, digamos, preparando un proyecto de tesis que como les comentaba en la clase pasada, pues es su carta de presentación frente al campo profesional, ¿no? No, no es cualquier cosa, pues. Entonces, si uno se toma la seriedad y dice, pues no tengo mucha idea siquiera de la rama, pero me gustaría a lo mejor eso que dijo la maestra del desarrollo, ¿no? Del desarrollo emocional. Órale. Entonces, ahorita vamos a ver cómo hacer esa búsqueda, ¿no? Y si es el caso uno, que ya tienen una idea de qué tema quieren investigar, pero quieren ser más específicas, sigamos con el ejemplo, ¿no? La influencia de los estilos educativos de los maestros en el desarrollo emocional del niño, específicamente o a detalle de qué maestros y de qué niños voy a estar hablando, ¿sale? ¿De qué maestros? Pues puede ser maestros de educación privada, ¿no? ¿Y qué tipo de niños? Pues pueden ser niños de 6 a 12. Ya ahí está más a detalle, ¿ves? Esta elección en el caso 1 pues puede ser por formación profesional o por razones subjetivas. ¿Por qué a mí me interesaría analizar el desarrollo emocional del niño? Bueno, pues no solo porque yo me haya especializado en desarrollo, sino porque a lo mejor tengo ahí alguna duda o alguna pregunta que no he alcanzado a resolver dentro de mi propia formación, ¿no? Eso también se vale. Otra cosa que me gustaría aclarar aquí, ya revisados estos 12 casos, el tema de tesis no es como el
qué es lo que a mí me interesa, porque a mí me interesa muchas cosas, ¿no? Pero como es un proyecto de tesis, tiene que ser un tema que me interese y que esté relacionado con mi campo laboral, ¿sale? Eso ténganlo en mente. Después, si digamos ya ustedes están en el campo laboral o están ya con una profesión, como es el caso, ¿no? O están estudiándola, pues bueno, hay que pensar que el proyecto de tesis nos va a ayudar a profundizar en esas ramas o especializarnos en ellas. Entonces, aquí les pongo una lista, bueno, se supone que tendríamos que hacer una lista de las especialidades de la rama de estudio de las ciencias de la educación. Me gustaría que alguna de las dos participe y que me diga cuál es una o más, ¿no? Especialidades en ciencias de la educación que conozca. Esto es con la intención de que hagamos como una lluvia de ideas hoy y a partir de esto ustedes se vayan a su casa y ya empiecen a trabajar en el tema, ¿sale? Entonces, bueno, pues empiezo yo en lo que van pensando. Pienso que a lo mejor una de las especialidades, pues es una muy famosa, es pues esta de la docencia no, perdón, la gestión educativa, ¿no? O esto que es más como hacia la administración de las instituciones educativas, etcétera. Adelante, Lane. Especialidad en tecnología educativa Ok. o en innovación digital, neurología. Especialidad en neurología. Sí, tuvimos, bueno, hubo yo no lo tomé, pero sí hubo un curso que se dio sobre eso. Ok, me suena más como, ay, mira, ya es un New Jazz. Me suena más, eso lo vamos a escribir, pero ahorita voy a ponerlo en rojito para que revisemos pues, qué onda, porque a mí me suena más como pues, ¿A medicina? a psiquiatría, exacto. Ok. Pero lo vamos a anotar porque estamos haciendo por la lluvia de ideas, ¿no? Lau o Jazz, hola Jazz, bienvenida. Estamos haciendo una lluvia de ideas de las especialidades de ciencias de la educación para que a partir de esto ustedes vayan como visualizando qué cosa quisieran estudiar en el proyecto de tesis. A cualquiera de las dos que se quiera animar. Ok, Miss, buenas tardes. Hola. Entonces, tengo que decir algo relacionado, ¿verdad? Una Yo le especialidad que conozcas, ajá, una o más. una especialidad en psicopedagogía. Muy bien, sí. Y es una también muy socorrida, ¿no? Tanto en Sí. psicología como en pedagogía. ¿Qué otra? Aquí me faltó la de gestión educativa, no la anoté. ¿Qué otra, Jazz? O Lau? Innovación educativa entraría. Sí. Ay, alguien se le suena como cortado su audio. A Lau. Sí, no se te escucha muy bien, Lau. Si quieres escribirnos por el chat y yo de ahí lo recupero. Mientras, ¿qué otra nos faltará? No, que nos llame así como la atención. Yo creo que una muy importante es la de educación especial, ¿no? Ah, sí. En lo que Lau nos escribe la suya. ¿Qué otra, chicas? También hay especialidad en telesecundarias. Oigan, ¿y qué opinan del docente? Porque también es una figura muy importante dentro de esta relación aprendizaje-enseñanza.
y me suena como que estas son más hacia el alumno y a lo mejor algo más hacia el docente. ¿No conocen alguna? Así como habilidades docentes. Capacitación docente. Muy bien. Sobre todo, adelante, adelante. Y está mal. No, ¿Cuál? no recuerdo bien cómo se llamaba, pero neurología no tiene nada que ver con ciencias de la educación. Entonces la borramos. Listo. Creo que la uno ha escrito en el chat, ¿verdad? A lo mejor está ocupada. Pero bueno, ya tenemos aquí, me parece que una gran variedad. No sé si quieran agregar alguna otra. Maestra, ¿no podría ser neuroeducación? Ah, ándale, mira, la Inés, esa era como la opción a lo mejor, ¿no? Eso iba a decir. Me ganaste la... Perdón, maestra, es que vengo manejando y se me corta la señal. No, no te preocupes. Mira, tú concentrada. No queremos que te pase una cosa ahí. Ya aquí te estamos haciendo, avanzando con esto. Esa es una buena aportación. Entonces, miren, ya tenemos, yo creo aquí una lista amplia. Las voy a leer para que Lau las pueda escuchar. La lista de especialidades de las ramas de ciencias de la educación, pues hicimos primero especialidad en tecnología o innovación digital, psicopedagogía, gestión educativa, innovación educativa, educación especial, especialidad en telesecundaria, capacitación docente, habilidades docentes o neuroeducación. Me parece que es una amplia gama y que a partir de eso ustedes podrían ir pensando en el tema que les gustaría trabajar o como decía en la diapositiva pasada, ¿no? Es algo que ustedes ya trabajan, pero que quisieran trabajarlo a detalle, ¿no? O en su defecto no tienen ni idea, pero quisieran saber un poco más de ese tema, ¿no? Entonces, voy a subir de todas formas la presentación a la plataforma para que la estén revisando y pues el video igual. Otra cuestión es que hay que tomar en cuenta, ya que hicimos más o menos las ideas, son las fuentes de información y otras facilidades, es decir, cómo voy a acceder yo a esa información, ¿no? Y si mi tema es viable tanto en tiempo como en recursos, ¿no? Si tengo acceso a los sujetos, volvemos al tema, los estilos educativos cómo influyen en el desarrollo emocional, pues bueno, tendría yo que pensar si voy a tener acceso a esos maestros de educación privada y si voy a tener acceso a esos alumnos de 6 a 12 años, ¿no? Si voy a contar con los recursos, tanto a nivel de económico, como de estar armando los cuestionarios o grabando los videos de las clases, etcétera, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta son los criterios de selección del tema, la originalidad, el interés social o el aporte al campo de estudios. Yo creo que de las especialidades que anotamos aquí, pues todas son muy interesantes, todas aportan al campo de estudio y pues cualquiera que elijan, no la vamos a concluir porque pues, es obvio que una investigación no se concluye en un cuatrimestre, por eso es proyecto de tesis y a partir del proyecto, pues bueno, ya se empieza a hacer una tesis, supongo, en algún momento, ¿no? Pero es necesario que ustedes pues confíen en que todas estas son originales, aportan un interés social y aportan algo al campo de estudio y que su trabajo también va a aportar alguna de estas especialidades y al campo de estudio en general, porque como les decía, pues es su carta de presentación. Otra cosa a tener en cuenta es que el tema puede haber sido muy investigado, poco investigado o no haber sido investigado. Esa de no haber sido investigado pues es realmente difícil, ¿no? La verdad es que nadie descubre el hilo negro, como dicen por ahí, a nadie se le ocurre algo súper original que nadie nunca lo pensó, no es cierto, ¿no? Pero una de las cosas que tienen las ciencias en general es que nosotros nos subimos a los hombros de alguien más, o sea, metafóricamente, ¿no? A mí me gusta el tema del desarrollo humano, entonces hay investigaciones previas acerca de eso, no es que a mí se me ocurrió, ¿no? O sea, hay gente que ya habló de eso y entonces yo leo sus trabajos, veo sus ideas y digo, ay, bueno, esto sí me gusta, esta postura no me gusta, esta sí, ok. Entonces a partir de eso yo me voy haciendo un criterio y voy armando mi investigación, ¿no?
Entonces, pues en la medida que nosotros podamos hacer este tipo de ejercicios, como el proyecto de tesis, se puede llegar a diversas conclusiones, ¿no? Pero el tema que nosotras hayamos elegido, pues se puede conocer de manera general o por la información que ya existe, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo buscar la información. Cómo consultar las fuentes. Oye, aquí se ve medio feo, pero bueno. Cómo consultar las fuentes acerca del tema sin caer en el plagio. Acuérdense que en un tema de tesis, o sea, en general en todos los trabajos está mal el plagio, pero en una tesis, ¿no? En una tesis es, o sea, hay gente que ha reprobado y no obtiene el certificado por haber plagiado, ¿no? Entonces, a ese nivel tienen que tomarse las cosas en serio. Número 1, la cita y las referencias. Como les insistía, es importante que ustedes siempre mencionen al autor y el origen del trabajo, ¿no? ¿Dónde lo obtuve? Paso número 2, consultar las fuentes confiables, es decir, verificar que se sustente el contenido de eso que yo leí, porque no es lo mismo encontrar algo sobre desarrollo emocional infantil en una revista científica que en Wikipedia, ¿no? No tiene el mismo valor. 3, utilizar buscadores académicos, como les decía, ¿no? Cielo, el Google Scholar, ERIC, etcétera, ¿no? El más común es Google Scholar o Cielo, que tienen más cosas de Open Access. Open Access significa que son de acceso abierto. Hasta antes de la pandemia el acceso abierto no existía, ¿no? En realidad las cosas que estaban abiertas pues, eran textos que a nadie le interesaban o investigaciones muy antiguas, ¿no? Pero con la pandemia pues se hizo necesario que la gente tuviera acceso a la información, sobre todo porque había un virus, ¿no? Entonces, pues la gente debería tener ese derecho a informarse sobre cómo iban los avances de la vacuna o del virus, etcétera. Entonces, pues empezaron a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como más hacia el open access. El número 4, es importante que aprendan a parafrasear y para así evitar copiar y pegar directamente las ideas, ¿no? Si ustedes no saben cómo hacerlo, también con toda la confianza pueden decírmelo en esta clase o en la que viene, o incluso aunque no nos veamos en la clase, o sea, en el transcurso de la semana, ustedes pueden pedirme y yo les mando algún recurso para que ustedes aprendan a hacer este ejercicio, ¿no? Yo creo que de lunes a viernes es bueno que nosotros trabajemos y leamos sobre nuestros temas, pero que los fines de semana también nos dediquemos a leer otras cosas, ¿no? Cosas que fomenten un poco el lenguaje, la comprensión de lectura, esta capacidad de parafrasear, ¿no? Entonces se me ocurre leer de otras cosas como literatura, novelas, etc. Finalmente, el número 5, pues estaría organizar su tiempo y hacer una agenda. Ya sé que eso a veces es muy difícil, pero en el caso de esta asignatura, pues va a ser necesario, porque así ustedes van a poder saber en qué momento están, en qué momento va su proyecto de tesis y qué cosas necesitarían revisar, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya que lleguemos a tener claro el tema que queremos, vamos a trabajar en la importancia del objeto de estudio. Entonces, pensemos que el objeto de estudio es como lo que a mí me interesa, como el desarrollo emocional, ¿no? Entonces, el objetivo general de mi investigación acerca del desarrollo emocional, pues va a estar condicionado a comprender el fenómeno de el aprendizaje en el aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pues va a significar conocer las características del desarrollo emocional, qué factores lo determinan o cómo se relacionan, ¿no? Como les decía, siempre un tema que nosotras elijamos va a estar relacionado con otro, ¿no? La forma en que opera también, ¿no? El desarrollo humano, o en este caso, en el aprendizaje, cómo se puede manipular. Ese también es como una cuestión ahí medio ética filosófica, ¿no? Porque a mucha gente no le gusta hacer investigación con los niños. Yo creo que si eso no hubiera pasado, Jean Piaget no hubiera existido y nosotros no sabríamos sobre esa teoría, ¿no? Entonces yo creo que no es que uno les abra el cerebro, sino simplemente utilizas ciertas técnicas del diseño de
de investigación, ¿no? Acuérdense, para que uno pueda acceder a esa información, ¿no? O sea, con que hagas un simple ejercicio como los que hacía Piaget, tú ya obtienes información, ¿no? No es necesario hacer cosas antiéticas, ¿no? Entonces, pensemos que de esta lista de especialidades, cada una tiene alguna relación con un fenómeno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en tecnología o innovación digital, yo la pensaría, no sé, a bote pronto, en, no sé, la innovación, la importancia de la innovación digital en la educación post-COVID-19, ¿no? Es así a bote pronto. Para la que eligió pedagogía, psicopedagogía, que no me acuerdo si fue Jazz o Lau, ¿con qué lo relacionarías, Jazz? Así un ejercicio. La psicología y con la pedagogía. Psicopedagogía, pero ¿con qué fenómeno? O sea, Ok, con el TDA. Muy bien, muy bien, muy bien, exactamente. Y así ese tipo de relaciones son las que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Y decir, bueno, psicopedagogía con TDA, ¿tiene ya acceso a alumnos con TDA o va a ser en adultos, ¿no? También puede ser, o en adolescentes. Eso es el diseño de investigación. Entonces, a ella le interesa psicopedagogía, por ejemplo, a lo mejor no es eso, ¿no? Pero te interesa eso y con TDA. Entonces dices, bueno, pues yo pensaría en la psicopedagogía, la enseñanza de la psicopedagogía en estudiantes, en docentes en formación para atender el TDA. O sea, ya costó más trabajo, ¿ves? Entonces, es como que la relación no tiene que ser tan forzada. Es un poco como más natural, pues. Entonces, me voy a salir ya de esta presentación para que rápidamente veamos un... Maestra, ¿me podría pasar su número de favor? Lau. Sí, te lo anoto ahorita. Espérame. Vamos a compartir mientras. Quiero que revisemos un videíto que nos va a enseñar justamente cómo hacer esa búsqueda. Ya hicimos nuestra lista de las especialidades, ya estamos pensando en la relación que tienen esas especialidades con algún fenómeno de la educación o de la enseñanza. Entonces ahora el paso siguiente va a ser que ustedes investiguen un poco acerca de qué es lo que se ha hecho del tema, ¿no? Entonces les voy a compartir el videíto en lo que les pido el número. Pasos que te permitirán efectuar una búsqueda efectiva. El primero es la necesidad de información. Posible de establecer a partir de las respuestas. ¿Cuál es mi tema de búsqueda? ¿Cuáles son los términos más representativos, sinónimos, frases, conceptos clave, etcétera, para buscar? ¿Qué cantidad de información requiero? ¿En qué idioma? ¿De qué tipo debe ser? ¿Divulgativa, académica, etcétera? ¿Qué periodo de tiempo debe considerar? ¿Actualizada? ¿Últimos 3 años? ¿Disponible tengo para estudiarla? ¿Qué nivel de profundidad debe tener? ¿General, exhaustivo, etcétera? ¿Cuál es el formato más adecuado? ¿Texto, sonido, imagen, multimedia, etcétera? El segundo paso es seleccionar las fuentes de información más apropiadas para realizar nuestra búsqueda. Esto significa que, una vez definida nuestra necesidad de información, debemos elegir dónde buscaremos. Entre las fuentes de información de mayor utilidad se encuentran los libros, publicaciones oficiales, tesis, manuales, revistas, periódicos, boletines, diccionarios, enciclopedias, bases de datos, buscadores, Google Académico, etc., patentes, datos guías temáticas, directorios de Internet, catálogos, etc., tanto en línea como impresos. El tercer paso es preparar la búsqueda y ejecutarla. Este consiste en llevar a cabo la búsqueda de información, utilizando técnicas que nos permitan encontrar los mejores resultados.
La mayoría de las fuentes de información, por ejemplo, Google, Google Académico, catálogos de bibliotecas, etc., permiten aplicar las siguientes estrategias de búsqueda. 1. Por campos específicos: autor, título, materia o palabra clave. 2. Conectores de palabras clave: and, or, not. 3. Uso de símbolos: comillas, entre comillas, asterisco, entre otros. 4. Por filtros: fecha, idioma, tipo de documento, localización. El último paso es evaluar la información. Este corresponde a la valoración de los resultados obtenidos con el propósito de comprobar la pertinencia y confiabilidad de la información. Algunos de los criterios básicos que debemos considerar son los siguientes. A. Autoría. Este permite comprobar si la información encontrada es fiable. Para verificar, podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Está claramente señalado el o los autores de los contenidos? ¿Tiene variadas publicaciones o contenidos acerca del tema? ¿Es un experto en la disciplina? ¿Es parte de alguna institución o entidad acreditada y reconocida? Etcétera. B. Calidad del contenido. Para comprobar, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Es un texto que cumple con normas de escritura y redacción? ¿La información se presenta de forma completa y rigurosa? ¿Se evidencia una organización correcta de los contenidos? ¿Se presentan referencias bibliográficas en el texto? Etcétera. C. Actualización. Para asegurarnos que se cumpla este criterio, se debe observar si aparece la fecha de creación o actualización de los contenidos, si la bibliografía citada es actual, entre otras. Finalmente, recuerda que, si bien no todas las búsquedas son iguales, siempre será importante considerar estos 4 pasos para obtener los mejores resultados. ¿Cómo ven? ¿Quieren que la suba también a la plataforma? Sí, Miss, por favor. Ok. No está difícil. Ahorita, si quieren, vamos a hacer un ejercicio más o menos de cómo es buscar en el Google Academic. Es que me quedé un poquito preocupada de Lau que... Ahí está. A ver si ahorita nos marca. Entonces, voy a buscar, pues justo del tema que les decía, ¿no? De a lo mejor, pues ¿sabes de qué podemos hacer, Jazz? Del que dijiste de psicopedagogía, porque medio nos costó como pensar en una relación de variables. Acuérdense que siempre es así, relación de variables. Agentes educativos y su influencia en el desarrollo emocional del alumno. Siempre es una relación, siempre. Así, grábenselo. Siempre hay una relación. No importa si esa relación se cumple o no. Lo importante es que en los proyectos de tesis yo asuma que existe una relación. Entonces, a ver acá, ya me meto les pongo compartir pantalla para que vean más o menos cómo lo hago yo. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ahí está el Google Académico. Entonces, hayamos quedado que psicopedagogía. Ya vieron ahí. Mira, de las emociones, educativa, laboral, infantil, educación y aprendizaje, comunitaria del aprendizaje institucional en Chile. No, pues estamos en México. ¿Cuál de estas quieres, Jazz? Del aprendizaje. ¿Se cortó un poquito de la qué? ¿De las emociones? Sí. Aprendizaje. Muy bien. Ahí está. Psicopedagogía y aprendizaje. Nos va a salir un montón de cosas que la gente ha escrito acerca de ese tema, ¿no? Ya ven acá, pues ya está, ¿no? Uno es el aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza-aprendizaje en psicopedagogía. Ahí está la relación bien clara, ¿no? Estas personas en el 2007 asumieron que el aprendizaje cooperativo era una estrategia que podía servir
como enseñanza-aprendizaje en psicopedagogía, ¿no? Incluso ponen 2 puntos, repercusiones y valoraciones de los estudiantes. Otra es estudio de los enfoques de aprendizaje en estudiantes de magisterio y psicopedagogía. Ese también está estudiante. Está interesante porque estudiantes del magisterio, pues en España pues son lo mismo que acá los normalistas, ¿no? Entonces, pues aquí se asume como la diferenciación entre 2 poblaciones. Por un lado, los que estudian psicopedagogía y por el otro, los que son normalistas o son estudiantes del magisterio, ¿no? Pues la mayoría son así medio viejitos. Les voy a dar chance de que el primer trabajo o 2 trabajos que elijan sean de cualquier fecha. Pero después, ya que empecemos con el proyecto de investigación, ustedes van a tener que elegir ya del 2018 a la fecha. Entonces acá le pongo 2018 y ya están pues cosas del 2020, 19, ya viste ya, psicopedagogía y las TIC en periodo del COVID. O sea, súper temazo, ¿no? ¿Quiénes ya lo citaron? 9 personas. Bueno, eso ya es cuando uno ya publica cosas, etc. Estilos de aprendizaje de alumnos de psicología y psicopedagogía. Una revisión sistemática en el contexto iberoamericano. Eso es más como España, etcétera. No nos interesa tanto. También tiene que estar enfocado a la región, ¿no? Otro puede ser retos del aprendizaje autónomo a partir de la psicopedagogía. No muchos tienen el acceso. Vamos a ver por ejemplo, ¿no? Le abrimos y nos va a llevar a la revista o al artículo. Aquí está, ¿no? Revista Científica Payán. Entonces, retos del aprendizaje autónomo a partir de la psicopedagogía. La escribieron estos 3 señores, Atenor, Humberto Iván y Oscar Martín, ¿no? Pues aquí nos pone también un resumen. Antes de que ustedes descarguen o se tomen la molestia de leerlo todo, pues las revistas tienen esto, ¿no? De que nos ponen el resumen. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar los retos de aprendizaje autónomo a partir de la psicopedagogía en estudiantes de la Universidad del Señor Zipán. O sea, más específico, más a detalle, ¿no? La población que yo elija tengo que ser muy específica. ¿Qué edad? ¿De qué región? ¿Hombres o mujeres? ¿Mixto? Etc. Entonces, si ven aquí ya incluso él pone pues todos esos detalles, ¿no? ¿Qué sí me interesó, maestra? Pues aquí está la opción de PDF. Y pues ustedes ya lo pueden revisar, ¿no? Igual el artículo va a tener un pequeño resumen y ustedes, pues lo leen y dicen, sí me interesó o nada más quiero ver cómo lo midió. Pues bueno, entonces nos vamos a ir, pues a su metodología, ¿no? Esto es como su marco teórico, aquí está, metodología. Entonces aquí nos dice cómo lo hizo, qué tipo de investigación descriptiva. Entonces, como les decía, la próxima semana, ya que traigan ustedes su tema, ya vamos a empezar a ver qué tipo de investigación es. Ahorita no se preocupen tanto por eso, sino solo porque cuál es la relación que les interesó de esas especialidades con algún fenómeno, ¿no? Entonces aquí ya reporta los resultados, etcétera, y al final hay una bibliografía, referencias les pone, ¿no? Está en orden alfabético. Ustedes pueden también consultar estas, de hecho yo les recomiendo siempre que lo hagan, para que no se queden solo con la opinión del artículo, de la persona que escribió el artículo, sino que también revisen qué cosas consultó esa persona, y que ustedes también tengan, pues digamos, ese background, ¿no? Maestra, Adelante. yo tengo una pregunta acerca, por ejemplo, este documento. Yo quiero sacar como alguna información de aquí, lo parafraseo y lo escribo en mi proyecto. ¿Pondría la cita del autor de ellos o cita solo es si lo copio y lo pego? ¿O pondría referencia?
Si te gustó algo que dijeron ellos, porque son 3, acuérdate, ¿no? Estos 3. Algo que dijeron ellos, alguno de ellos 3, entonces, pues le pones de acuerdo con, es siempre el primer apellido, el apellido paterno, ¿no? Entonces aquí es Atenor, seguía apellida Vázquez, ¿no? Humberto Iván Morales y Oscar Martín García, ¿no? De acuerdo con Vázquez, Morales y García, y entre paréntesis va el año, ¿no? Aquí está 2019. Okay. De acuerdo con Vázquez, Morales y García. Cuando son más de 3 autores, ojo ahí, anótenlo, repítanselo como mantra. Cuando son más de 3 autores, se pone et al. Igual, ya arreglé la plataforma porque tenía algunos problemas con muchas materias y entonces ya está ahí el resumen que les había platicado la semana pasada de APA. Tanto el manual que revisamos como la guía resumida de la doctora Maldonado. Incluso hoy también les voy a subir este video de cómo citar en estilo APA, ¿sale? Para que sigan reforzando y no le tengan miedo al formato porque no es difícil. Pero tenemos que hacerlo porque vamos a entregar una cosa que es muy seria y que es muy importante, ¿no? Entonces, pues hay que hacerlo como nos lo piden. ¿Te gustó el artículo? Pues le das descargar. No pasa nada, no se te va a descargar ningún troyano ni nada, porque justo es lo que veíamos en el video. Es información, pues, que está verificada y está muy cuidada, etcétera. No es lo mismo que descargues de aquí que descargues de un blog, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya lo guardan según y ya queda. ¿Alguna otra duda que tengan? No sé si alguien ya tenga el tema que lo quiera compartir o se lo espera para la próxima semana. Yo estaba entre ese tema, el de psicopedagogía y el de TDA. Ok. ¿Quieres que lo anotemos también aquí? Ajá, pero usted ese rato dijo algo, pero como que se le cortó mi internet, no está muy bien. Dijo como que lo relacionó. Sí. Pues vamos a aprovechar a ver en lo que llega el maestro Jorge y no nos corre. Vamos a hacer el ejercicio igual, ¿sale? A ver qué hay. Porque igual esas relaciones que ustedes plantean hipotéticas pueden ser o no pueden ser, no importa. O sea, el chiste es que ustedes hagan los ejercicios. Tú pues planteaste psicopedagogía y TDA, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir aquí la pantalla. Vamos a irnos al buscador, compartir, y entonces ponemos psicopedagogía y TDA. A ver. TDA. Vamos a poner en cualquier momento. Recursos para el diagnóstico psicopedagógico de TDA y comorbilidades, pues no hay mucha relación. Desatentos, desatendidos, una mirada psicopedagógica del TDA en estudiantes universitarios. Mira cómo ves ese, Jazz. Le picamos. A ver si. Te digo que está interesante. Es mejor esto a que lo busquen en el Google. Allá son cosas que nada que ver. Y aquí ya está la crema innata. Desatentos o desatendidos, ¿no? Lo escribió Valeria Ceruti, María Laura de la Barrera y Danilo Donolo, ¿no? En el 2008. Aquí está el resumen. Este trabajo es una revisión de las principales líneas de investigación y los aportes de las publicaciones más recientes del trastorno por déficit de atención. Tiene como finalidad, ahí está, el objetivo de estudio de ellos 3 es dar un marco a un estudio de prevalencia de los síntomas de este trastorno en una muestra heterogénea de estudiantes de una universidad nacional argentina, con el objetivo de establecer relaciones en pos de conocer si existe correspondencia entre los síntomas predominantes en los estudiantes universitarios y su rendimiento académico.
El aporte de este estudio se centra en destacar la importancia del accionar psicopedagógico en las dificultades de aprendizaje y exponer propuestas de trabajo tendientes a optimizar el rendimiento académico de los alumnos y su permanencia en la universidad. O sea, todo lo que este trabajo va a aportar al campo, o aportó, fíjense, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me interesó? Aquí está el texto completo. A veces no está. Pero con que ustedes lean el resumen ya se pueden dar una idea. Aquí ponle tú que lo descargas, ¿no? Entonces ya tú con calma lo revisas en tus descargas, lo lees y dices, ah, sí, algo así me gustaría, o no, mejor no. Pero lee siempre las referencias hasta el final, ¿sale? Sí, Miss. ¿Alguien más? Por ahí creo que Lane iba a preguntarnos algo. Sí, Miss, tengo una duda. Lo que Adelante. pasa es que, bueno, yo quisiera, un tema de mi interés es el estrés que provocó la pandemia en los alumnos ¿En alumnos de qué nivel? de primaria, escolar o primaria. Ok. Y también otro tema que me interesa mucho es el por qué los docentes deben estar capacitados para poder atender pues los diferentes aprendizajes que existen en preescolar. ¿Qué es lo que causa un docente al no estar capacitado de esa manera, no solamente en conocimiento? Pero el problema es que yo no tengo el tiempo de estar, porque yo siento que los temas que yo quiero son como para ir a indagar a preescolares, o al menos a un preescolar, no sé si tiene dos grupos, pero mi trabajo no me lo permite. ¿Y en algún momento te lo permitiría? O sea, No. ahora no, pero en algún momento. Mm, a menos que me saliera de mi trabajo. ¿Tu Porque trabajo es todo el día? es que yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero por lo regular siempre tenemos bastantes pendientes. Y bueno, luego salimos 5:30. Perdón, ¿trabajas en el campo? No, yo Ok. trabajo en empresa. Ah, Estoy entonces sí es en más PH. difícil, sí, claro, porque si trabajaras en una escuela podrías tener ahí a tus hijos. Ajá, precisamente por eso. Entonces, también un tema, pero yo siento que no va relacionado tanto con la carrera, es por qué un implant en una empresa es muy primordial, o en qué son los beneficios que genera un implant en una empresa, bueno, lo que tiene que ver con recursos humanos. Pero yo siento que ya me estaría deslindando bastante de la carrera, pero pues ya estaría más centrada, porque pues ya podría yo preguntar con mis mismos compañeros, personas que ya tienen experiencia. Ujú. Mira, te propongo que hagas dos ejercicios. El de tus temas de interés de tu campo de estudio, o sea, por ejemplo, aquí ya les escribí, ¿no? Entonces hay ahí algunas ideas. Que lo plantees porque al final es un proyecto. Los proyectos no siempre se concretan, ¿no? Pero hay que tenerlo listo para cuando eso pase. Por eso te preguntaba, ¿nunca vas a poder hacerlo? Pues a lo mejor en un momento sí, ¿no? Entonces, que lo tengas el proyecto de tesis armado, pues ya te va a ahorrar un montón de tiempo. Eso por un lado. Ahora, si lo quieres hacer hacia digamos, recursos humanos y empresa, pues entonces también puedes hacer este ejercicio de qué relación tiene ese tema con la educación. Por ejemplo, dices recursos humanos. ¿Qué te lleva a pensar que eso tiene que ver con recursos humanos? ¿Pensarías que a lo mejor recursos humanos es como una especie de educación para los empleados? Sí, Ah, pues tiene ahí bastante está. que ver. Pero yo como tal, yo no me dirijo tanto al asociado. Yo estoy más en lo administrativo, porque pues hay diferentes áreas en recursos humanos. Entonces, de esa manera educativa, yo no podría como que implementar algo dentro de la empresa. Sí, no, como te digo, es un proyecto. O sea, de eso a que pase, pues es otra cosa, ¿no? Pero Ajá, porque haz los dos ejercicios y donde tú te sientas más cómoda y tengas más conocimiento y encuentres más cosas,
Entonces, ese es el tema que vamos a trabajar como tu proyecto de tesis, ¿sale? Ok, Miss. La verdad es que me interesa mucho el de los pequeños, pero sí por el tiempo la verdad es que no puedo. Como te Pero digo, haz los dos, o sea, piensa en los dos. Ahorita nada más tienen que pensar, déjame, me voy otra vez a la PowerPoint. No es de que lo tengan que hacer ya, sino que piensen la relación de una de estas, o en tu caso de las otras dos que quieres, con un fenómeno. La relación, piensa esa relación, plantéatelo en forma de pregunta o en una frase o en un argumento. Incluso por eso les hacía el ejercicio de que se metan a Google Scholar, para que vean qué cosas hay acerca de ese tema o de esa relación que a ustedes se les ocurrió. Y lo que encuentres, escríbelo en un párrafo o escríbelo en una pregunta y en la próxima clase lo vemos. Si no te puedes conectar, igual lo puedes mandar, me lo puedes mandar o subir a la plataforma y nosotras aquí lo revisamos, porque tanto Lau como Yasmín y como tú van a estar trabajando ya esos temas, ¿sale? ok, Miss, gracias. O sea, ustedes no, es importante también que no sientan que un tema es muy difícil o que no lo van a alcanzar a terminar, porque eso ya se autolimitan. Y entonces, pues si fuera porque por eso, pues nadie podríamos hacer un proyecto de tesis, pero sí se puede. Y pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo, chicas, pero les pongo la presentación esta misma y también les voy a subir el videito y algunas otras cosas, ¿sale? Sí, maestra, muchas gracias. De nada, cualquier duda, ahí me avisan. Ya no supe qué pasó con Lau, pero bueno, pues si tienes alguna duda, me escribes por WhatsApp, Lau. Nos vemos la próxima semana.